Muy buenas a todos, familia, aquí Mr. Bitcoin una vez más. Y bueno, antes de nada, desearos felices fiestas, ¿de acuerdo? Aquí en España hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Entonces, que paséis felices fiestas, feliz año. Supongo que tendremos otro vídeo antes de que se acabe el año. Y bueno, vamos a hacer un poquito de análisis, vamos a repasar las noticias más interesantes de la semana. Os dejo aquí mi Twitter, ¿de acuerdo? Donde subo las noticias rápido, ¿de acuerdo? Donde al final, pues con un breve texto pues se puede saber un poquito de las noticias más importantes, ¿de acuerdo? E información de interés dentro de las criptomonedas. Entonces, obligatorio seguirme porque realmente proporciono mucho valor, ¿de acuerdo? Ya que puedo llegar a subir 20 tweets al día de diferentes noticias que han ido publicando. Pero bueno, vamos a repasar las principales, ¿de acuerdo? Ya directamente desde el Twitter, y luego hay dos principales que son las que veremos. Y pasaremos a repasar los tres principales activos del sector de las criptomonedas, que son Bitcoin, Ethereum y BNB. Entonces, si queréis que repasemos algún activo más, por favor, dejadlo en los comentarios para así el próximo análisis, haremos un análisis semanal donde pues podemos añadir diferentes activos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, noticias de hoy directamente. Primero, que algunos mineros están en bancarrota y hay algunos otros mineros que lo que hacen es operar contra reloj porque están en deudas debido a lo que viene a ser el sector de las criptomonedas tal y como está a la baja. Luego el CEO de Binance anuncia que la CBD de Kazajistán se integrará con la BNB Chain. Punto a favor para BNB. Y luego tenemos la noticia del día que entraremos en detalles, pero esto es una foto de Sam Backman después de pagar la fianza yendo a casa de sus padres en Palo Alto, ¿de acuerdo? Pero entraremos en la noticia. Luego también tenemos una estadística de que 40 millones de filipinos ahora pueden recibir remesas instantáneas sin cargo en la moneda local desde la Unión Europea y el Reino Unido a través de Bitcoin Lightning Network. Súper buena noticia. Elon Musk, esta es una noticia un poco chorra, dice que el youtuber MrBeast no está descartado en convertirse en el nuevo CEO de Twitter. Y luego dos de las noticias más importantes, dos de las tres noticias más importantes: Rusia legalizará las criptomonedas para el comercio exterior el próximo mes, y el presidente de Brasil firma el proyecto de ley que regula el uso de Bitcoin como medio de pago. Entonces, vamos primero a la noticia de Brasil, ¿de acuerdo? Al final, la ley Bitcoin, os dejo el enlace en la descripción por si queréis leeros la noticia, pero vamos a hacer un breve resumen, ¿vale? La ley Bitcoin de Brasil entrará en vigencia en 2023 tras ser sancionada por el presidente. Entonces, en esto lo que nos dice es que Javier Bolsonaro ha aplicado una ley para que los criptoactivos se consideren valores y estarán bajo el ámbito de la Comisión Nacional de Valores. Con esto aún se falta saber los detalles de los impuestos, etcétera, pero es una propuesta que pone Javier Bolsonaro para poder hacer que su país pues reciba muchos más ingresos y que tenga pues muchos más activos, y que pues como sabéis pues al final Brasil es un país en desarrollo, y pues al final lo que hace es introducir esta ley Bitcoin para que se consiga pues que haya más capital y haya más entradas de efectivo dentro del país, ¿de acuerdo? Os dejaré la noticia aquí. Y luego vamos allí, la noticia de la semana, señores. O sea, ¿cómo puede pasar esto? Dios mío. Sam Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza de 200 millones de dólares, unos 230 millones de euros, ¿de acuerdo? Garantizada por sus padres, ¿vale? Entonces, primero de todo, deciros que 250 millones no los han pagado, ¿de acuerdo? El gobierno de Estados Unidos permite que las fianzas, como aquí dicen, ni Bachman ni sus padres se vieron obligados a aportar el monto total de la fianza, ya que fue suficiente garantizarla con activos representantes del 10% total. Entonces, ellos pusieron como garantía a su casa de Palo Alto, ¿de acuerdo? Hasta que se vuelva a salir el juicio, de decirlo así, porque al final ahora está en libertad bajo fianza, sin pasaporte, y a la resolución de lo que va a pasar y lo que se va a dictaminar con todo el caso de FTX, Alameda Research, etcétera. Pero que no se engañen, no han pagado 250 millones de dólares, ¿de acuerdo? Han puesto la casa como garantía, que sería un 10% del total de 250 millones de dólares. Estamos hablando de que la casa valía pues sobre unos 5 millones de dólares, una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que dice la noticia es tal y como llegó
al tribunal, qué es lo que se le pasó, fue la decisión, pero sinceramente ha sido una noticia bastante decepcionante para el sector de las criptomonedas, aunque luego también aquí he leído que necesita una firma más de otra persona que no sea familia para poder hacerlo. Entonces, mira, dentro de aquí el 10%. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Ya entregó su pasaporte y tendrá que llevar consigo un dispositivo de rastreo y sus padres deben garantizar la fianza con el capital de su propiedad el 12 de enero. Entonces, hasta el 12 de enero, mm, tienen para garantizar pues lo que viene a ser con una hipoteca, por decirlo así, dentro de la casa para poder garantizar esos 4 o 5 millones que necesitan, ¿vale? Os dejo la noticia aquí abajo, pero bueno, son las noticias más interesantes de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá, vamos a ver el estado de los criptomercados. Este sería el análisis un poquito, el análisis fundamental, ¿de acuerdo? Los fundamentos al final para las criptomonedas, como bien sabemos, están siendo un poquito malos, aunque haya noticias de adopción, que Brasil acepte Bitcoin como activo, eso no quiere decir que sea moneda de curso legal, sino que lo aceptan como activo de inversión y como medio de pago, que es diferente. Luego tenemos también que Rusia puede aceptar las criptomonedas, luego Sam Bankman pues que es arrestado, pero aún así, tenemos que ser realistas y ver tal y como está yendo la economía global. La economía global está en tendencia bajista y ahora cuando entremos en la gráfica de Bitcoin, evidentemente que lo vamos a ver bastante sencillo y estamos en tendencia bajista. Entonces, no hay que ser necios. Empieza un año 2023 bastante difícil para el sector de las criptomonedas. Llevamos una semana que el precio de Bitcoin nos ha movido más de un 0,81% hacia la alza y que ha seguido un rango de lateralización y de consolidación de los precios, pero que no se sabe si puede realizar una ruptura hacia abajo o hacia arriba. Las noticias son positivas y aún así el precio no se está moviendo. ¿Qué pasa? Que en el momento que llegue una noticia lo suficientemente negativa, el precio se va a venir hacia abajo. Y vamos a ver los diferentes puntos dentro de la gráfica donde se puede comprar Bitcoin un poquito más abajo y dónde puede llegar y cuáles serían los puntos que si dijéramos pues realmente la economía se recupera, no se entra en recesión como en Estados Unidos decían que no se entraba, por ejemplo, lo que viene a ser el Reino Unido decía que sí, que iba a entrar en recesión, Estados Unidos dice que no, y se tiene que ver de cara al 2023. Que sepáis que una recesión, cuando sepamos que estamos en recesión, ya habrá pasado la mitad seguramente de la recesión. Una recesión normalmente suele tener un periodo de entre 6 y entre 3 y 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor nos avisan que ya estamos en recesión y ya estamos acabando la recesión. Entonces, al final tenemos que mirar todo lo que viene a ser la economía global para poder pues, saber hacia dónde se dirigen las criptomonedas. Al final, no hay que dejar de descartar que pues las principales compañías de los sectores tecnológicos pues, están a la baja y ahora entraremos en el Nasdaq para ver exactamente cómo va. Vale, aquí tenemos la gráfica semanal de Bitcoin, ¿de acuerdo? Tal y como vemos, a ver, lo más fácil que podemos hacer ahora mismo es identificar los puntos fuertes donde podemos llegar o sea, donde puede llegar a bajar Bitcoin, ¿vale? Yo por aquí pondría este soporte de aquí, bueno, que ahora se convierte en resistencia que debería superar, que son los $19.700, que es donde dejó, donde en 2017 pues fue el punto más alto del sector. Y aquí en 2019 pues fue el punto más alto. Entonces, ahora mismo, tal y como veo la gráfica, sería bastante fácil que fuéramos a visitar entre los 13 y los $14.000, ¿de acuerdo? Como podéis ver, al final se puede dibujar una tendencia bajista de todo el precio de Bitcoin, como podéis ver, y al final, hasta que no se rompa esta tendencia bajista, hasta que no se supere esto, no vamos a ver un movimiento alcista, ¿de acuerdo? Entonces podemos trazar otra línea de tendencia bajista un poco más escurada para poder saber hacia dónde se dirige el precio y esta podría ser una de las líneas, aunque yo me regiría muchísimo más por esta, ¿de acuerdo? Esto sería en gráfico de semanal, ¿de acuerdo? Y el soporte que tenemos, o sea, sinceramente, el único soporte que podemos llegar a tener en semanas es el precio de los $15.000, que es donde ha dejado los últimos mínimos, y luego tenemos el de los 13.000.
Si nos vamos a gráfico diario, al final pensad que hay que mirar las gráficas en las diferentes temporalidades. Como veis, tenemos aquí la perfecta figura de un triángulo descendente, como podéis ver. Exactamente, entonces, si este triángulo se rompiera a la alza, pues evidentemente que tendríamos un bastante repunte y intentando ir a buscar esta línea de tendencia bajista como resistencia y podríamos llegar pues sobre los 20-21 mil dólares. O sea, hasta que no se rompan los 22-23 mil, no vamos a ver un impulso alcista. Y como podéis ver en gráfico diario, en la gráfica, desde que pegó la bajada que llegó a tocar los 17 mil, lo único que ha hecho ha sido lateralizar un poco el precio y bajar. Y durante estos últimos días lo único que ha hecho ha sido mantenerse bastante constante entre el rango de los 18.000 y el rango de los 15.500. El precio no se ve con muchas ganas de subir. La verdad está bastante estancado y ya os digo, yo para mí, hasta que no rompa la línea esta que hemos trazado aquí, que supere los 18.300, sinceramente, para mí no va a ser un impulso alcista. O sea, por mucho que suba un 5% o un 10%, para mí esto no significa nada si no rompe esto y luego si no rompe esto. Entonces, vemos esto y podemos apretarlo un poco más y yo ya no bajaría más de la temporalidad de 4 horas. Evidentemente, si queréis hacer operaciones un poquito más bajas, o sea, más intradía, hay intradía. Sí, más intradía, pues entonces tendríais que bajar la temporalidad a 1 hora. Pero como veis, en 4 horas, si os fijáis, el rango del precio pues ha estado prácticamente siguiendo esta tendencia. Entonces, aquí sí que podríamos dibujar una línea de tendencia, pero sería tan pequeña que realmente sería una tontería. Podríamos dibujar esta línea de aquí y entonces, si, por ejemplo, rompiese esta línea que podemos marcar por este mínimo y este mínimo, también nos daría una señal de que podría venirse el precio hasta el último mínimo que dejó, que fue este de aquí. Y si rompiera este soporte que tenemos aquí sobre más o menos, yo diría que para hacerlo bien sería sobre los 15.500 más o menos, en el momento que se rompiera este soporte, pues la caída podría ser libre hasta los 14.000, ¿de acuerdo? Esto es lo que veo yo en Bitcoin a día de hoy y a la espera de lo que pueda llegar a suceder, ¿de acuerdo? Entonces también para poder trazar, podríamos trazar esta línea y vemos que es un triángulo equilátero, la verdad, con esta línea de aquí y esta línea de aquí. Entonces, si rompiera esta línea, podemos ver una proyección de que incluso reviente esta otra línea y llegar hasta la resistencia e intentar superar la resistencia de los 19.600. Pero bueno, estamos a la espera. Vamos con Ethereum un poquito, ¿de acuerdo? Tenemos a Ethereum bastante similar, al final todo el sector de las criptomonedas. Vamos con el gráfico semanal lo primero de todo, aunque con un poco mejor de desempeño que Bitcoin. También clara línea de tendencia bajista que tiene que romperse para poder decir que estamos en un mercado alcista, y esta que podríamos trazar para hacerla más apurada, y aquí podríamos dibujar un soporte y tenemos pues un triángulo que sería esta línea de aquí y este soporte de aquí. Entonces, si como veis, este soporte que era bastante importante ahora ya se convierte en resistencia, y el precio a ver superar que realmente sea importante son los 14.000, los 1.400 dólares, y hasta que no veamos romper los 1.700, una cosa así, y llegando hacia los 2.000, no podríamos decir que hemos salido de la tendencia bajista. Entonces, decir que estamos en un bull run es una tontería. No, no, no. Seamos conscientes, señores. Y el siguiente punto donde podría llegar a bajar Ethereum, yo lo consideraría sobre los 800 dólares. Bueno, primero pondría sobre los 800, 900, y luego durante este máximo de aquí y este de aquí del 2018, que sería otro punto de soporte. Y luego ya si perdiera este soporte, ya para mí ya vendría a buscar a Ethereum sobre los 500 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la proyección que tengo para Ethereum. La verdad, o sea, yo voy acumulando, yo sigo comprando, hago compras progresivas, voy promediando mi precio medio cada vez más.
Y la verdad es que, pues, si baja los puntos que os estoy diciendo, si baja a 750 o bajar a 500, entonces es cuando entro y tomo posiciones en largo para Ethereum. Pero de momento, como el mercado está en un estado bastante volátil y bastante dependiendo de la economía global, pues me mantengo un poco al margen. Luego también vamos con BNB, que ha sufrido bastantes bajadas desde que se ha especulado que no tiene, que realmente no tienen los activos que dicen tener, etcétera, etcétera, etcétera. Bajó desde los $320, si no me equivoco, hasta los 250 que estamos ahora. Y evidentemente que tenemos también una línea de tendencia bajista. Al final viene todo precedido por el sector de las criptomonedas. Esta ya la ha roto y podríamos dibujar esta línea de tendencia bajista y aquí podríamos dibujar incluso una línea de tendencia y tendríamos este triángulo. Entonces, hasta que no supere otra vez los 320, no veríamos BNB yendo hacia un impulso alcista. Entonces, para mí, si rompiera, por ejemplo, los $180, podríamos ver a BNB en caída libre. La verdad, en caída libre, pero caída libre bastante grande. Vale, que sí que Binance es muy tocho, pero como se demostrara alguna cosa de que realmente pues las reservas que tienen no son las adecuadas o no son reales y realmente nos están engañando a todos, evidentemente que BNB se desploma, ¿de acuerdo? Pero yo confío en Binance, confío en CZ y la verdad es que estoy muy bullish con Binance porque es el top 1, está haciendo las cosas mejor que ninguno, es el pionero en la industria y la verdad que si vamos a un mercado alcista, que nos extrañe que volvamos a atacar los máximos e incluso superarlos y que BNB pueda llegar incluso a los $1000, ¿de acuerdo? Entonces, esto por una parte, Binance. Si vamos al gráfico de un día, como podéis ver, desde que fue el desencadenamiento de FTX, bajamos hasta los $200. Y aquí, cuando la gente empezó a confiar en Binance, que llegamos casi a los $400, y luego cuando se sale a la luz y atacan mucho a Binance, tanto por los medios convencionales como por los foros, de que realmente lo que no nos está mostrando no nos está mostrando los activos realmente que tienen en colateral. Entonces, está muy bien decir que tienes X activos, pero si no muestras tus colaterales y todos los activos que tienes ahora mismo, dependiendo de otros activos, pues realmente vas un poco a la deriva y no sirve de nada que digas que tengo tanto si luego no muestras los colaterales que tienes. Entonces, puntos de compra, ¿vale? Puntos de compra, vamos a puntos de compra, ¿de acuerdo? Yo Bitcoin sigo acumulando diariamente y semanalmente y mensualmente. Entonces yo Bitcoin, si baja a $14.000 voy a seguir comprando y luego ya el siguiente punto por, por gráfica serían los 12.000 y ya los 10.000 por número redondo, ¿vale? Pero dudo que llegue a bajar hasta 10.000. Tendría que ir muy mal la economía. Y Ethereum, lo que hemos dicho, pues primero los $1.000, luego los 800 y luego los 900 y luego los 800 y si no ya nos iríamos a los 500. Sería muy buen punto de compra para comprar Ethereum. Y BNB, pues el último punto que dejó son los 180 y donde tiene el soporte más fuerte yo consideraría que son los 225, una cosa así. Entonces si perdiera estos $225 podríamos llegar a bajar otra vez hasta los 180 y si no, pues ya tendríamos un poquito más de caída libre hasta los 150 y ya, pues hasta los 100, incluso ya es que si BNB baja a $100 está perdido, por decirlo así de una forma. Y bueno, nada más familia, espero que os haya gustado un poquito el análisis, os dejo las noticias en la descripción, ya sabéis, seguidme en Twitter porque realmente merece la pena. Sinceramente, o sea, tenéis mucha información que realmente es de valor y al final es activar las notificaciones y en un momento lees la noticia, ¿sabes? Yo os la pongo resumida y la verdad que ayuda mucho que sigáis a la comunidad de Twitter. La verdad que estamos creciendo poquito a poco, pero nada más. Dejar un like ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Os dejo el análisis, que paséis felices fiestas y nada más familia. Un besazo y hasta la próxima.